Capítulo 3. Cómo tocar la guitarra. Cómo tocar rock and roll. Verte a vos mismo fuera de contexto, alejado de tu propio punto de vista, te hace ver las cosas de otra manera. Es como escuchar tu voz en un contestador. Es como conocer a un extraño o descubrir un talento que no sabías que tenías. La primera vez que hice el punteo de una melodía lo suficientemente bien como para sonar como la original, tuve esa sensación. Cuanto más aprendía a tocar, más me sentía ventrílocuo. Podía reconocer mi lado creativo a través de esas 6 cuerdas, pero era algo más que eso. Las notas y los acordes se han vuelto mi segunda lengua y la mayoría de las veces, ese vocabulario expresa lo que siento cuando las palabras no me alcanzan. La guitarra es mi conciencia también. Cuando perdí el rumbo, me hizo volver a encontrarlo. Cuando se me olvidó, me hizo recordar por qué estoy aquí. Todo se lo debo a Steven Adler, él fue el responsable. Por él, yo toco la guitarra. Nos conocimos una noche en Laurel Elementary a los 13 años de edad, mientras yo andaba en bicicleta y él andaba en skate muy mal. Una vez se pegó un golpe muy feo y yo me acerqué a ayudarlo. Desde ese momento fuimos inseparables. Steven se crió en Valley con su mamá, su padrastro y 2 hermanos hasta que su mamá no soportó más su mal comportamiento y lo mandó a casa de su abuela, que vivía en Hollywood. Vivió allí pero el resto de la primaria incluyendo los veranos. Luego volvió a su casa para ir a la secundaria. Steven es un tipo especial, un maleducado que solo los abuelos pueden amar, pero jamás podrían convivir con él. Steven y yo nos conocimos en el verano antes de empezar 8º grado y seguí reuniéndome con él hasta la secundaria, desde que yo me mudé de Hancock, donde vivía mi madre a la casa de mi abuela, en Hollywood. Ambos íbamos al mismo colegio, al Bancroft Junior High, y vivíamos en el mismo vecindario. Por lo que sé, nunca pasó una semana completa en el colegio, siempre estaba ausente. Yo pasaba de grado porque me iba bastante bien en dibujo, música, lengua, mi promedio era lo suficientemente alto como para aprobarlas, sacaba buenas notas porque eran las únicas que me interesaban. Excepto esas materias, el resto no me gustaba ni faltaba a las clases. Pasaba en dirección mucho tiempo, ya sea porque me robaba las planillas de asistencia o porque me olvidaba de hacerle firmar a mi mamá las notas. La única razón por la cual terminé la primaria fue porque las maestras se declararon en huelga durante el año, y fueron reemplazadas por suplentes, a las cuales se me hacía muy fácil mentirles y conquistarlas. No voy a entrar en detalles, pero recuerdo clases enteras tocando en la guitarra la canción preferida de la maestra. Y basta. Ya conté suficiente. Honestamente, la escuela no estuvo tan mal. Tenía muchos amigos, una novia, en breve llegaremos ahí, y participé libremente en todo lo que hiciese del colegio, un lugar divertido para los adictos. A la mañana temprano, antes de entrar al aula, nuestro grupo se reunía en el vestuario para inhalar amilnitrito, un gas que dilata los vasos y baja la presión arterial, mientras brinda una breve sensación de euforia, luego un par de cigarrillos y a la hora del almuerzo nos volvíamos a juntar en la plaza para fumar un par de porros. Hacíamos lo que podíamos para que los días en la escuela fueran un poco más agradables. Cuando no íbamos a la escuela, Steven y yo nos pasábamos el día vagando por Hollywood con la cabeza en las nubes hablando de música y tratando de conseguir dinero de cualquier forma, haciendo trabajos esporádicos para gente que conocíamos ocasionalmente, ayudar a mover muebles por ejemplo, pidiéndolo haciéndonos pasar por mendigos, o robándolo. Hollywood siempre ha sido un lugar extraño que atrae gente extraña, pero al final de los 70, todos los cambios que hubo a nivel cultural, el fin de la revolución de los 60, el uso generalizado de drogas y la libertad sexual, habían creado una nueva especie de personajes realmente raros. No recuerdo cómo lo conocimos, pero había un tipo que solía darnos dinero por nada, solo nos sentábamos a charlar un rato con él. Creo que un par de veces también nos pidió que le hiciéramos las compras.
Definitivamente era extraño, pero él no era lo suficiente peligroso como para hacer algo de lo cual dos chicos de 13 años no se pudieran defender. Además, el dinero extra valía la pena. Steven era absolutamente desinhibido, así que se las arreglaba para conseguir dinero habitualmente de muchas maneras. Una de ellas era Clarissa, una vecina tenía aproximadamente 25 años y que vivía cerca de mi casa. Un día la vimos sentada en la puerta. Cuando pasamos por ahí, Steven la saludó. Luego se pusieron a hablar y nos invitó a pasar a su casa. Después de un tiempo yo decidí irme, pero Steven me dijo que él iba a quedarse un rato más. Resulta que tuvo sexo con ella esa noche y para rematar consiguió que ella le diera algo de plata. No tengo idea cómo hizo, pero sé que se vieron unas 4 o 5 veces más, y cada vez le dio dinero. Era increíble. Lo envidiaba muchísimo. Una y otra vez, Steven siempre estaba metido en situaciones similares y frecuentemente no tenían un final feliz. En este caso, Steven estaba teniendo sexo con Clarissa, su compañera de piso que era gay. Entró a la habitación y los sorprendió juntos. Ella se lo sacó de encima de un empujón y él cayó al piso, boca abajo. Ese fue el final de la historia. Steven y yo nos las arreglábamos bien. Yo robaba los casetes y las revistas de rock que necesitábamos. Había muchas otras cosas en las que nos interesaba gastarnos la plata aparte de gaseosas y cigarrillos, así que estábamos en forma. Recorríamos Sunset Boulevard de punta a punta, luego Hollywood Boulevard desde Sunset hasta Duane, buscando pósteres de rock en los negocios, zambulléndonos en ellos. Cuando encontrábamos algo que nos gustaba, deambulábamos por el lugar, formábamos parte de ese osado y divertido microclima. Solíamos juntarnos en un lugar llamado Piece o Pizza y quedarnos por horas escuchando a Van Halen en la rocola una y otra vez. Era como un ritual. Steven me había hecho escuchar su primer disco unos meses atrás. Fue uno de esos momentos en los que me sentí abrumado. «Tienes que escuchar esto», me dijo, con los ojos bien abiertos. La banda se llama Van Halen, son bárbaros. Yo tenía mis grandes dudas porque Steven y yo no compartíamos la misma idea de buena música. Puso el disco y el solo de Eddie en Eruption explotó en los parlantes. Jesucristo, le contesté, ¿qué diablos es eso? Ese año, vi mi primer gran concierto de rock. Fue en el California World Music Festival en el Coliseo L.A. Memorial, el 8 de abril de 1979. Había 110.000 personas y los músicos que participaban eran una locura. Había cientos de bandas invitadas. Los principales eran Ted Nugent, Cheap Trick, Aerosmith y Van Halen. Sin duda, Van Halen aplastó al resto de las bandas que tocaban ese día, incluso a Aerosmith. Creo que eso no era difícil. Aerosmith estaba tan mal en esa época que se me hizo imposible diferenciar una canción de la otra en su show. Yo era su fan y la única canción que pude reconocer fue Season of Wonder. Finalmente, cuando llegamos a las puertas de Rainbow y Starwood, Steve y yo sentimos que habíamos llegado a la cima, que nos habíamos graduado. Estábamos en el centro de la escena del pre-glam metal, formábamos parte de ella. Van Halen comenzó allí y Mötley Crüe estaba por entrar también. Además de esas bandas, el punk rock estaba dando los primeros pasos. Siempre había un montón de gente en la puerta de esos clubs y desde que tenía acceso a las drogas, se las vendía no solo por el dinero sino porque nos acercaba a esa escena. Había tanta actividad en Hollywood y West Hollywood a la noche, la escena homosexual que se desarrollaba alrededor de The French Quarter, un pituquísimo restaurante gay, y Rusty Nail, un bar también, para gays, entre otros, estaba justo enfrente de la escena del rock que era mayoritariamente hetero. Esa yuxtaposición nos parecía muy bizarra. Todo era muy extraño y absurdo. Encontrabas freaks por todas partes, pero nosotros aceptábamos a todos. Steve y yo nos metimos en toda clase de problemas que aparentemente eran inofensivos.
Una noche mi papá nos llevó a una fiesta organizada por un grupo de amigos artistas que vivían a lo largo del callejón en Laurel Canyon. El anfitrión de la fiesta, Alexis, era amigo de mi papá. Él había preparado un barril de ponche terriblemente letal, que mantenía a todo el mundo completamente borracho. Steven se había criado en Valley y nunca había visto una escena tan divertida. Esto era un grupo de artistas excéntricos post-hippies, así que la combinación de la gente y el ponche le voló la cabeza completamente. Él y yo podíamos aguantar el licor, pero esto era demasiado avanzado para nosotros. Yo estaba tan borracho que no me di cuenta que Steven se había ido con la chica que vivía en el cuarto de huéspedes del piso de abajo. Terminó acostándose con ella, lo que no fue del todo bueno. Era casada y tenía aproximadamente 30 años. Para un chico de 13 años, una persona de 30 es casi de la tercera edad. Para mí, Steven se había acostado con una abuelita, con una mujer mayor que resultó siendo la mujer mayor de otra persona. A la mañana siguiente, desperté en el piso con el sabor del ponche en la boca. Me sentía como si me hubieran clavado un clavo en la cabeza, así que me fui a dormir a la casa de mi abuela. Steven optó por quedarse un rato más en la cama de abajo. Hacía más o menos 10 minutos que había llegado a casa cuando mi papá me llamó por teléfono para decirme que Steven debería temer por su vida. La mujer con la que había pasado la noche se lo había confesado a su marido y este estaba muy disgustado al respecto. El hombre, según mi padre, tenía pensado ahorcar a Steven, y Tony me aseguró lo había amenazado de verdad. Esto no lo tomé en serio, pero mi papá me contó que el tipo había prometido que iba a matar a Steven. Al final no pasó nada, Steven pudo zafar del tipo, pero era solo una advertencia de las cosas por venir. A los 13, Steven resumió sus objetivos a solo 2 cosas: estar con chicas y formar una banda de rock. No puedo culparlo por su profecía. Ya a los 13 años su conocimiento sobre música, al que, probablemente por su habilidad con las mujeres, siempre consideré superior al mío, Steve había llegado a la conclusión que había solo 3 bandas importantes de rock and roll: Kiss, Boston y Queen. Él les rendía tributo todo el día, todos los días, cuando debería haber estado en el colegio. Su abuela trabajaba en una panadería y se iba de la casa a las 5 de la mañana. No tenía ni idea que Steven faltaba casi siempre a la escuela. Su día consistía en escuchar casetes de Kiss a todo volumen en Walmart mientras rasgaba la guitarra que había tomado prestada allí, que estaba conectada a un amplificador y que también ambos estaban a todo volumen. Yo lo acompañaba y me decía gritando sobre todo ese ruido: «Hey, nosotros deberíamos formar una banda, ¿no?» Steven es un ser de alma libre, desenfadada, de mente abierta. Su entusiasmo es tremendamente contagioso. No dudó en absoluto y fue para adelante. Él estaba convencido de que eso sucedía de un momento a otro. Se autoproclamó guitarrista y decidimos que yo tocaría el bajo. Cuando escucho música hoy, después de estar tocando por 20 años, puedo aislar todos los instrumentos, escuchar solo la guitarra, descubrir el tono e inmediatamente decir muchas maneras de tocar la misma canción. Pero cuando tenía 13, había escuchado mucho rock, había visto muchos conciertos y sabía qué instrumentos necesitaba para formar una banda, pero no tenía ni idea cuál de todos ellos producía tal o cual sonido en la canción. Sabía lo que era una guitarra, pero no sabía en qué se diferenciaba del bajo, y Steven con su forma de tocar no era demasiado aclarador al respecto. Cuando salíamos a caminar por la ciudad, solíamos pasar por una escuela de música, que quedaba en Fairfax y Santa Mónica. Se llamaba Fairfax Music School, así que pensé que era un buen lugar para ir a aprender a tocar el bajo. Un día entré a la escuela, me acerqué a la recepcionista y le dije quiero tocar bajo, luego me presento a uno de los profesores. Su nombre era Roberto Wolin. Cuando se acercó a hablar conmigo me di cuenta que no era lo que yo esperaba. Era un tipo blanco, de estatura mediana,
vestido de jeans leviese y la camisa escocesa metida en el pantalón. Tenía bigotes tupidos, barba de unos pocos días y pelo largo enmarañado y despeinado. Quizá alguna vez se lo había cortado, pero ya le había crecido. No hace falta decirlo, Robert no se parecía para nada a una estrella de rock. Con mucha paciencia me informó que para tomar lecciones necesitaba tener mi propio bajo, algo que yo no había considerado. Le pedí ayuda a mi abuela y me dio una vieja guitarra flamenca, que solo tenía una cuerda, que ella tenía archivada en un ropero. Cuando me encontré con Robert en la escuela, miró la guitarra y entendió que sería mejor empezar por el principio. Yo no sabía que lo que estaba sosteniendo no era un bajo. Robert puso Brown Sugar de los Stones, tomó su guitarra y acompañó el riff y la guitarra principal. Recién ahí fue cuando escuché el sonido. Sea lo que sea que estaba haciendo Robert, eso era lo que yo estaba buscando. Mire fijo la guitarra de Robert, estaba asombrado, maravillado. Eso es lo que quiero hacer, le dije, eso, y le señalé con el dedo su guitarra. Él fue muy alentador, me dibujó algunos acordes, me marcó la posición de los dedos en su guitarra y afinó la única cuerda de mi guitarra. También me dijo que debía conseguir las otras 5 en un futuro muy cercano. La guitarra entró en mi vida de repente e inocentemente. No hubo intención ni premeditación, no era parte de un gran plan, solo tocar con Steven. 10 años después estaría gozando de las ventajas con las que había soñado Steven, viajar por el mundo, tocar a sala llena y tener muchas chicas a nuestra disposición, incluso más de las que podíamos manejar, todo gracias a ese maltratado pedazo de madera que mi abuela había desempolvado del ropero. Mi obsesión había cambiado, la guitarra reemplazó al bicicross literalmente de la noche a la mañana. Era algo que no conocía, una forma de expresión tan satisfactoria y personal como lo era el arte o el dibujo, pero un poco más profundo. Tener la capacidad de crear el sonido que me ha hablado a través de la música desde siempre es algo que recuerdo como lo más poderoso que había hecho. El cambio fue instantáneo, como prender y apagar la luz, y fue absolutamente revelador. Salí de la escuela de música, fui a casa y copié los métodos de Robert, puse mi canción preferida y traté de acompañarla. La verdad que puse lo mejor de mí, e hice lo que pude. Te recuerdo que la guitarra tenía una sola cuerda. Luego de algunas horas podía seguir los cambios de clave e imitar la melodía de algunas canciones, muy básicamente, Smoke on the Water de Deep Purple, 25 or 6 to 4 de Chicago, Dazed and the Confused de Led Zeppelin, Hey Ho de Jimi Hendrix. Se pueden tocar sobre la sexta cuerda. Me contentaba con ellas, una y otra vez. Simplemente el saber que podía imitar la melodía de las canciones que escuchaba en mi estéreo era suficiente para que la guitarra se meta en mi vida para siempre. Tomé lecciones con Robert con la vieja guitarra durante todo el verano anterior a 9º grado, ya le había puesto el resto de las cuerdas que por supuesto Robert me enseñó a afinar. Me asombraba ver cómo aprendía los acordes de una canción que no conocía en cuestión de minutos, ahí en vivo y en directo. Me propuse obtener esa habilidad, como todo alumno ansioso trate de saltar directamente a ese nivel, y como todo buen maestro, Robert me obligó a dominar las cosas esenciales. Me enseñó las escalas mayor, menor, la escala de blues y todos los acordes básicos. También me apuntó los acordes de mis canciones favoritas, Jumping Jack Flash y Whole Lotta Love, que podría tocar como premio después de hacer ejercicios durante toda una semana. Usualmente los eludía e iba directamente a los premios, y cuando volví a la escuela de música al día siguiente, era obvio para Robert que yo ni había tocado la tarea, que no había hecho un solo ejercicio. A veces me gustaba tocar como si la guitarra tuviera una sola cuerda. Cada canción que me gustaba tenía el riff en ella, así que tocar sobre una sola cuerda era más divertido hasta que mis dedos se acostumbraran a la forma correcta. Tanto los equipos de carrera como mi B grande MX juntaron polvo en el ropero. Mis amigos se preguntaban dónde estaba.
Un día me encontré con Danny McCracken en el camino de la escuela a casa con mi guitarra colgada sobre los hombros. Me pregunto cómo estaba y si había ganado alguna carrera recientemente. Le dije: ahora soy guitarrista. Echo un vistazo a la vieja guitarra y me miro a los ojos, como tanteándome. Ah, sí, me contestó. Danny lucía confundido, no sabía qué pensar de lo que yo le había contado. Nos quedamos en silencio por un momento, incómodos, después nos despedimos. Esa fue la última vez que lo vi. Respeté mucho a mi profesor, Robert, pero ingenua e impacientemente no podía encontrar la conexión entre la teoría que él me enseñaba y los Rolling Stones y Led Zeppelin. Así que mis clases con profesor terminaron bastante rápido. Luego me hice autodidacta, encontré un libro usado, en oferta en una casa de música, se llamaba How to Play Rock Guitar. Este libro tenía todos los esquemas de acordes, tablaturas y ejemplos de solos de grandes como Eric Clapton, Johnny Winter y Jimi Hendrix, y también venía con un casete que mostraba la manera correcta de tocar lo que tenías en el libro. Me llevé el libro a casa y me lo devoré. Cuando fui capaz de imitar los sonidos del casete, pronto empecé a improvisar. Estaba fuera de mí. Cuando escuché lo que estaba tocando me di cuenta que era la guitarra principal. Para mí, fue como haber encontrado el Santo Grial. Ese libro cambió mi vida, todavía lo tengo, destruido por supuesto, guardado en un baúl en algún lugar. Nunca más volví a ver uno desde entonces, lo busqué muchas veces, pero fue en vano. Siento que esa era la última copia que quedaba en el mundo y que estaba allí esperándome específicamente a mí. Ese libro me enseñó las técnicas que buscaba, y una vez que pude dominarlas abandoné la escuela de música, para siempre. Me había convertido en guitarrista de rock sin intención alguna. Entonces le pedí prestado a mi abuela $100 y me compré mi primera guitarra eléctrica. Era una copia del Les Paul, una muy mala copia, fabricada por una compañía llamada Memphis Guitars. Me gustó este modelo porque la mayoría de mis artistas favoritos tocaban Les Paul, para mí una Les Paul era como la personificación del rock. Dicho esto, yo no sabía siquiera quién era Les Paul, no estaba familiarizado con su toque jazzero y no tenía idea que había promovido el desarrollo de instrumentos musicales, efectos y técnicas de grabación. No sabía que su gama de guitarras de cuerpo sólido pronto se convertiría en mi elección primordial en instrumentos. Y no tenía ni idea que años más tarde, tendría el honor de compartir el escenario con él muchas veces. Ese día fue algo más básico, en mi cabeza, la forma de la Les Paul visualmente representaba el sonido que yo quería producir. Encontrar la guitarra fue como encontrarme a mí mismo, me definió, me dio una razón. Era como un outlet creativo que me permitió conocerme a mí mismo. La confusión de mi adolescencia pasó a un segundo lugar, tocar la guitarra me dio una meta. No escribía un diario, no podía volcar mis sentimientos allí, no podía ponerlos en palabras ni expresarlos de manera constructiva, pero la guitarra me brindó claridad. Amaba dibujar, esa era una actividad que ponía mi mente en blanco, pero no me permitía reflejar totalmente mis sentimientos. Siempre envidié a los artistas que pueden expresar lo que sienten por medio del arte. Hallé en la guitarra el vehículo que me permitía exteriorizar mis emociones, lo que es un sentimiento maravilloso. Pasar horas practicando sea cual sea el lugar donde me encontrara era algo liberador, hacía catarsis, aliviaba mi alma, tener mis manos ocupadas, estar enfocado en mi guitarra, me daba mucha paz. Cuando formé la banda me di cuenta que también era agotador estar tocando durante un show, así que el cansancio se sumaba a todo el otro caudal de emociones, pero cuando estoy tocando, en el escenario tengo los sentimientos a flor de piel, ahí surge mi otro yo. Hay algo inconsciente, emocional, que me indica qué nota tocar y de qué manera, y como soy una persona a la que la procesión le va por dentro, esto me ayuda a hurgar dentro de mí, a conocerme un poco más.
El poder expresarme a través de la guitarra a los 15 años para mí fue revolucionario. Marcó un cambio rotundo. Creo que nada fue más determinante en mi vida. Solo fue comparable a mi primera experiencia con el sexo opuesto, que había sido 2 años antes. En aquel momento pensé que nada podría igualar ese sentimiento, hasta que toqué la guitarra. Cuando finalmente me di cuenta, ambos ítems no pudieron coexistir en paz en mi mundo. Mi primera novia se llamaba Melissa. Era medio regordeta, pechugona. Hermosa. Era 1 año menor que yo. Ella tenía 12 y yo 13 cuando estuvimos juntos. Hoy por hoy no es algo tan raro. Hoy es común ver a chicos hacer cosas de grandes, pero en 1978 éramos 2 chicos audaces. La gente se daba vuelta a mirarnos y nos besábamos en público. Nos miraban con atención. No arruinar los buenos momentos, esa era nuestra ley primera. No debíamos desperdiciar la relación que teníamos, que estaba buena, así que fuimos novios, con idas y vueltas por supuesto, por un par de años. La primera vez que estuvimos juntos fue en la casa de ella. Comienzo en el lavadero y termino en la habitación. El departamento tenía una sola que compartía con su madre, Caroline. Desafortunadamente, Caroline llegó a casa antes de lo previsto, así que me tuve que escapar por la ventana, con los pantalones por los tobillos. Por suerte, pude esconderme en los arbustos. Las cosas se pusieron hot y heavy entre nosotros bastante rápido. Cuando su mamá no estaba en la casa, usábamos la cama y cuando sí estaba en la casa, usábamos el sillón después de que Caroline se quedara dormida debido al Valium y rogando que no se despertara y nos descubriera. Esperar que el Valium hiciera efecto sobre Caroline, no era tan fácil. Luego ellas se mudaron al departamento de arriba que tenía 2 habitaciones, una para ella y otra para su hija y se resignó a pensar que la usaríamos los 2. Caroline pensó que sería mejor que estemos en la casa que en cualquier otro lugar y nos lo comunicó. Para nosotros, Caroline era una divina. Caroline fumaba toneladas de marihuana, nos armaba cigarros perfectos y me permitía quedarme con ellas, dormir en el cuarto con Melissa por un tiempo. Desde que empezamos a salir, durante el verano a mi mamá no le importó. Su madre no trabajaba, ella tenía un novio bastante mayor, muy buena onda, que era de leer y vendía todo tipo de drogas. Nosotros la obteníamos gratuitamente ya que venía a la casa y también se quedaba. El edificio estaba en Edinburgh y Willoughby, a 2 cuadras de Fairfax y a media de Santa Mónica Boulevard. La ubicación era perfecta, estaba cerca de Laurel Elementary School donde mis amigos y yo nos juntábamos a menudo. De hecho, con Melissa nos conocimos allí. El LES era más poblado que la calle donde vivía Melissa. Su vecindario era un lugar muy interesante, un revoltijo cultural, jóvenes gays, familias judías, rusos, armenios y personas de Medio Oriente vivían en esa calle uno al lado de otro. Había un estilo live it to beaver, la gente saludaba diciendo hola o simplemente con la mano, pero había mucha tensión también en ese lugar. Por las noches, nos quedábamos Melissa, su madre y yo escuchando música mientras nos drogábamos, después íbamos a visitar a Vecinate, 2 gays que vivían en la única casa que había en 6 cuadras a la redonda. En el vecindario predominaban los edificios. Tenía un jardín enorme, más o menos 4.000 metros cuadrados, y un roble muy alto del cual colgaba una hamaca. Entonces íbamos ahí, nos fumábamos unos porros y después nos quedábamos en el jardín, tendidos en la hamaca, mirando las estrellas. Descubrí muchísima música contemporánea en ese momento también. Ya te conté que mis padres escuchaban música todo el tiempo, es el mejor recuerdo de mi infancia. Todavía escucho todo, desde piezas clásicas que mi padre adoraba hasta el rock de los 60 y 70 de bandas legendarias que ambos amaban. Los 60 y los 70 fueron un periodo muy creativo para el rock, creo que fue el más creativo de todos. Constantemente busco algo mejor, raras veces lo encuentro.
Y cuando creo haberlo encontrado, una mirada un poco más cercana revela que es más de lo mismo, malas copias del original, un refrito de aquellas viejas ideas. Es ahí cuando decido no buscar más y elijo escuchar a Aerosmith o los Stones. A los 13, ya no me satisfacía escuchar los discos de mis padres, así que empecé a buscar nueva música, que encontré en casa de Melissa. Por primera vez escuché a Supertramp, Journey, Styx, Avril Lavigne, Fogat, y Genesis que no eran de mi gusto y también Pink Floyd, que lo conocía porque también lo escuchaba mi mamá. Quizá era la marihuana que hacía que toda esa música tenga un nuevo significado, repentinamente. Ese departamento era el paraíso para un guitarrista en ascenso como yo, conseguía droga gratis, descubría nueva música y tenía sexo con mi novia todas las noches. Esto siguió hasta terminar la secundaria. Lo que quedaba del octavo y todo noveno grado, me la pasé recorriendo Hollywood con Steven todos los días, tocando la guitarra en mi habitación y durmiendo con Melissa. Me robé un pequeño grabador Panasonic, en algún lugar, que llevaba a todos lados para escuchar a Ted Nugent, Cheap Trick, Queen, Creamy Edgar y Johnny Winters. Robaba casetes todos los días y escuchaba una banda por día para absorber su música. Comenzaba escuchando recitales en vivo porque creo que es la única forma de evaluar si una banda vale la pena o no, si merece prestarle atención o no. Si sonaban lo suficientemente bien, me llevaría la colección completa o si no, un grandes éxitos era bastante discreto. Todavía me encantan los discos en vivo, como a todo fan del rock me sigo sintiendo un fan del rock. Pienso que no hay nada más lindo que escuchar tu banda preferida en vivo. Me parece que lo mejor de la banda, de sus representaciones están capturadas en los discos en vivo, sea Live Bootleg, The Juice Live Athletes de Aerosmith, o Get Your Ya Ya S Out de Rolling Stones, o Give the People What They Want de The Kinks. Tiempo después estuve orgulloso cuando Guns N' Roses editó Live Era, ese disco capturó muchos de los tantos buenos momentos de la banda. Salvo por Melissa y Steven, el resto de mis amigos eran mayores que yo. A muchos de ellos los conocí haciendo bicicross e hice muchos otros por la calle porque yo siempre conseguía marihuana de uno o de otro. Mi madre también fumaba marihuana y era muy liberal en la crianza de sus hijos, prefería que fume bajo su supervisión a que experimentara con cualquier otra cosa fuera de casa. Pero con el debido respeto, sé que lo hizo con la mejor intención, pero no sé cómo no se daba cuenta que yo no solo fumaba en casa bajo su ojo previsor sino que también sacaba un poco de su planta, a veces solo las hojas, para fumar o vender cuando salía. Era sin ninguna duda, la mejor forma de integrarme a un grupo. Estos tipos tenían su departamento, vendían drogas, organizaban fiestas y no precisamente para chicos menores de edad. Me juntaba con ellos y más allá de los beneficios obvios, estar en ese ambiente me permitió descubrir pequeñas bandas anónimas no famosas, que de otra manera no hubiese podido conocer. Había un grupo de surfers y skaters. Ellos me hicieron escuchar a The Boy de Police, 999, y algunas bandas más. Eran muy marketineras, del estilo New Wave. Había un pibe de 20 años más o menos en otro grupo, muy flaco y negro. Se llamaba Kevin. Él me hizo escuchar a The Cars en una de esas fiestas. Kevin era el hermano mayor de uno de mis amigos de bicicross, su nombre era Kate. Me había apodado Solomon Grundy. Me juntaba con él porque siempre tenía alrededor las chicas más lindas del Fairfax High School. Durante mis 13 y 14 años, cuando todavía practicaba bicicross, él era muy popular, siempre parecía estar un paso más adelante que el resto de nosotros, en busca de otro tipo de cosas, más adultas, sofisticadas. Nunca supe por qué Kate me llamaba Solomon Grundy. De todas maneras, el gusto musical de Kevin era bastante cuestionable.
Le gustaba la música disco, interés que yo no compartía, aunque ahora me doy cuenta que elegía esa música porque le daba la oportunidad de mantenerse delgado y atractivo. Lo respeto más ahora. Debo decir que su método funcionaba, se relacionaba con chicas muy lindas, muy lanzadas, para nada tímidas, lo que me parecía fascinante, pero no esperaba formar parte de ese grupo. Kevin me hizo escuchar The Cars en una de sus fiestas. Cambié de opinión al promediar la primera canción, y al finalizar la segunda ya me había convertido en fan de Elliot Aston. Elliot Aston era el alma de The Cars, y su primer disco me cautivó. En mi opinión, The Cars fue uno de los pocos grupos que causaron sensación cuando surgió el estilo New Wave. Justo antes de irme de la fiesta esa noche, escuché algo que realmente captó mi atención. Alguien había puesto el disco Rocks de Aerosmith. Solo llegué a escuchar 2 canciones, pero fue suficiente. Sonaban como gatos callejeros desagradables. Nunca había escuchado algo así. Si la guitarra era mi voz interna, ese era el disco que estaba esperando escuchar. Memoricé la tapa del álbum porque ya conocía el grupo. Me acuerdo de haber escuchado Walk This Way en la radio, 4 años antes, en 1975. En ese momento era su único hit. 1 o 2 semanas más tarde, volví a tildarme con Rocks, pero en el momento menos oportuno. Debo presentar la siguiente anécdota diciendo que las relaciones nunca son fáciles, especialmente cuando las 2 personas son jóvenes, divertidas, inexpertas, y cuyo comportamiento está totalmente controlado por las hormonas. Melissa y yo nos queríamos mucho, pero así y todo nuestra relación tuvo muchas idas y vueltas. El motivo de nuestras peleas era que yo dedicaba mucho tiempo a tocar la guitarra y estaba poco tiempo con ella. Una de las veces que estuvimos separados, posé mis ojos en una chica a la que llamaremos Laurie. Ella era significativamente mayor y obviamente no formaba parte de mi círculo de amigos. Laurie tenía unos senos increíbles, cabello largo de color castaño claro y usaba tops muy escotados, gastados de tanto uso, eran tan transparentes y holgados que era muy fácil ver su pecho a través de ellos. Tal como yo, Laurie era recientemente soltera, se había peleado con Ricky, su novio surfer. Estaba empecinado en salir con ella, no me importaba que fuera 4 años mayor y que no me diera ni la hora, yo sabía que lograría mi cometido. Le hablé, le dije piropos y finalmente entablamos un diálogo, bajó la guardia y accedió a conocerme. Minutos después parecía haber olvidado que unas semanas antes, yo era solo un nenito que ella ignoraba totalmente. Finalmente me invitó a la casa una noche que su madre estaba de viaje. Dejé mi bicicleta en el jardín y la acompañé a su habitación, que estaba en la planta superior. Su habitación distaba mucho de lo que yo llamaba agradable y prolijo en esa época, tenía pañuelos sobre las luces, estaba repleto de pósteres de rock, un montón de discos y tenía un estéreo allí, su propio estéreo. Nos drogamos e intenté ser agradable, así que miré entre sus discos buscando algo para impresionarla. Reconocí Rocks, el disco que había descubierto en la fiesta de Kevin unas semanas atrás. Lo tomé y lo puse en el estéreo, ignorando el hecho que había estado sonando en mi subconsciente desde aquel momento, cuando escuché las primeras 2 canciones. Back in the Saddle inundó la habitación y yo me paralicé, me arrodillé cerca de los parlantes y escuché el disco una y otra vez. Ignoré completamente a Laurie. Me olvidé de ella y de todo lo que había planeado hacer esa tarde. Después de un par de horas, me tocó suavemente el hombro. Hey, me dijo. Hey, le contesté. ¿Qué pasa? Creo que deberías irte a casa. Bueno, Rocks es tan poderoso para mí, como era en ese entonces, las letras gritadas en vez de cantadas, las guitarras bien heavy, el ritmo acelerado. Es rock and roll. Es blues. Es así como debe interpretarse la música. La banda tenía un aire crudo, descarnado en sus comienzos que estaba perfectamente a tono con mi crecimiento personal en esa época.
El disco sonaba de la misma forma en la que yo me sentía. Luego de desperdiciar mi oportunidad con Laurie, me dediqué a aprender a tocar Back in the Saddle, robé un casete y un cancionero de Aerosmith. Escuché la canción hasta que me supe los riffs. Aprendí algo muy valioso en el proceso: los cancioneros y los libros de música no pueden enseñarte cómo tocar. Sabía leer música, pude darme cuenta que las notas del cancionero no eran las mismas que las que escuchaba en el disco. Y tenía sentido, estuve horas intentando y aún no podía tocar correctamente. Así que dejé de lado el libro y aprendí la canción de oído. Desde entonces, todas las canciones que quise tocar las aprendí de esa manera. En el proceso de aprendizaje de cada uno de los licks de Back in the Saddle noté cuán particulares eran las interpretaciones de Howe, Perry, y Brad Whitford, y que nadie más podría tocar como ellos. La imitación puede ser de gran ayuda para que los artistas encuentren su propio estilo, pero nunca debe convertirse en tu estilo. Nadie debería emular a sus ídolos al punto de copiarlo nota por nota. La guitarra es una forma de expresión demasiado personal como para utilizarla para imitar a otra persona. Debería ser lo que es, la extensión especial, particular y original del guitarrista. Para cuando termine la secundaria, había creado mi propio mundo, que era consecuente con lo era mi hogar. Irregular. Durante ese tiempo, luego de su separación, tanto mi madre como mi padre tuvieron parejas ocasionales. Fueron relaciones irregulares. Viví con uno y con otro por un tiempo relativamente corto porque no me sentía cómodo en esa situación. Luego me fui a vivir con mi abuela Hollywood, mientras que mi hermano vivía con mi mamá. Pero la mayor parte del tiempo viví con Melissa. Luego de su relación con David Bowie, mi mamá empezó a salir con un talentoso fotógrafo, a quien llamaremos novio. Estuvieron juntos aproximadamente 3 años y eventualmente se mudaron a un departamento en Cochrane of Surf, cerca de La Brea, donde viví con ellos por un tiempo. El novio era 10 años menor que Ola. Cuando se conocieron él era una estrella en ascenso. Recuerdo haber visto en la casa a Herb Ritts, Mouse Braca, y otros fotógrafos famosos y modelos. Ola dejó su carrera de lado para transformarse en su asistente. Mi mamá y su novio tenían una relación bastante tumultuosa. Él tenía en su baño, su cuarto oscuro. Hacia el final de la relación, descubrí que él se inyectaba cocaína allí mientras trabajaba por las noches. Las cosas no siempre estuvieron mal, pero cuando la cocaína surgió en la vida de su novio, se estancó su carrera como fotógrafo y hundió la relación de él con mi madre. Estaba atormentado, abatido, miserable, infeliz, y a la gente infeliz le gusta hacer infeliz a los otros. Yo no le tenía mucho cariño y él lo sabía, así que decidió arrastrarme con él. Nos inyectábamos los dos, y luego vagábamos por el barrio buscando muebles usados, viejos juguetes y cualquier chuchería que la gente pareciera haber descartado. Una de esas cosas fue un sofá rojo que arrastramos por el camino hasta mi casa, luego lo pintamos con aerosol negro y lo pusimos en la sala de estar. No imagino lo que pensó Ola cuando se despertó la mañana siguiente, de hecho no lo sé porque nunca se refirió al respecto. De todos modos, después de nuestras aventuras, él se quedaba despierto, seguía picándose toda la mañana, y supongo que todo el día, y yo me iba a mi cuarto a las 7:30 para intentar dormir 1 hora, luego me levantaba, decía buen día a mi madre y me iba al colegio como no hubiera pasado nada, como si hubiera dormido toda la noche. Mi mamá insistió en que yo viviera con ella y su novio porque no le gustaban las condiciones en las que vivía mi padre. Cuando mi papá se adaptó a la separación, se mudó a un departamento donde vivía un amigo y varias personas más. Parece que a todos allí les gustaba beber bastante. Mi padre salía con varias mujeres, por eso mi mamá pensaba que ese no era un buen ambiente para mí. Mi papá salía con una mujer llamada Sonny. Se veían casi todos los días.
La vida no había sido buena con ella, había perdido un hijo en un accidente horrible y aunque era realmente una persona muy dulce, no había quedado bien de la cabeza. Ella y mi padre pasaban la mayor parte del tiempo bebiendo y teniendo relaciones sexuales. Así que mientras mi padre vivió allí, yo vivía con mi madre y estaba con mi padre solo los fines de semana. Cuando lo visitaba, él siempre tenía algo interesante para darme, un modelo de dinosaurio, o si no algo más técnico como por ejemplo un avión a control remoto al que tenías que armar desde cero. Un tiempo después se mudó a un departamento estudio. Este estaba ubicado en Sunset y Gardner. Era un ambiente con baño compartido. Su amigo Steve Douglas, también artista, vive allí, cruzando el pasillo. En el primer piso había una tienda de guitarras, aunque en ese tiempo todavía yo no tenía el hábito. El estudio de arte de mi padre ocupaba casi todo el ambiente, así que guardó un pequeño espacio para dormir, al fondo del lugar. Viví ahí con él mientras cursaba séptimo grado, después de que me expulsaran del Homebush Rocks Junior High School por robar un montón de bicicletas, de las que se utilizan para bicicross, pero esa historia no vale la pena contarla. De todos modos, durante un tiempo fui a la Conte Junior High y como mi padre no sabía manejar, yo tenía que caminar 5 millas de ida y vuelta todos los días. No estoy seguro si trabajaban o qué hacían para conseguir dinero. Steve también era artista y por lo que recuerdo, lo único que hacían era beber, pintar porque les gustaba hacerlo y hablar de arte. Un recuerdo divertido de esa época es cuando Steve me sorprendió mirando unas antiguas revistas porno, que tenía guardadas en un maletín. Su espacio y nuestro espacio, de mi papá y mío, era básicamente un espacio compartido. Era normal para mí entrar y salir de su estudio cuando quisiera. Un día entro a su casa y me encuentro con su cofre porno. Haremos un trato, Saul, me dijo, si logras robarme este maletín delante de mis narices, te lo quedas. Cree estar a la altura de la situación. Soy bastante listo, así que vas a tener que hacer bien el trabajo. Yo solo le sonreí, ya tenía pensado en un plan para hacer mío el cofre mucho antes de que él me desafiara. Vivía cruzando el pasillo comparado con lo que venía haciendo por la calle en términos de robos, esto no era gran cosa. Un par de días después, fui a lo de Steve en busca de mi padre. En ese momento estaban tan entretenidos charlando que no se dieron cuenta siquiera que estaba allí. Era la oportunidad perfecta, tomé el maletín, salí del lugar y lo escondí. Desafortunadamente, canté victoria por poco tiempo. Mi papá me ordenó devolvérselo una vez que Steve se dio cuenta que le faltaba. Es una lástima, esas revistas eran un clásico. Hubo momentos durante mi niñez en los que les insistía a mis padres en que ellos no eran mis padres, porque honestamente creía que ellos me habían secuestrado. Me fui de mi casa muchas veces. Una vez, cuando estaba preparándome para irme y mi padre me ayudó a hacer mi bolso, que era un pequeño bolso de tela escocesa que él me había comprado en Inglaterra. Fue tan comprensivo, servicial y amable que haciendo eso me convenció de quedarme. Esa perspicaz psicología inversa es un rasgo suyo que espero haber heredado, porque me gustaría utilizarlo con mis hijos. Diría que mi aventura más grande fue el día que me fui de mi casa en Ivyville cuando tenía 6 años. En ese momento vivíamos en la cima de Lookout Mountain Road. Fui de allí a Laurel Canyon y después de Laurel Canyon hasta Sunset Boulevard, que en total eran más o menos 2 millas. No me había perdido, tenía un plan, me quería mudar a una juguetería y quedarme a vivir ahí por el resto de mi vida. Creo que siempre estuve decidido. Por supuesto, hubo muchas veces que me quise ir de mi casa siendo muy chico, pero no guardo remordimientos por cómo fui criado. Si hubiese sido diferente, si hubiese nacido un minuto después o en el lugar equivocado en el momento justo o viceversa, la vida que he vivido y que amo no existiría. Y esa es una situación que no quiero considerar de ninguna manera.